Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a ¡Qué delicias! El canal donde vas a conseguir ricas recetas paso a paso. Hoy vamos a estar preparando un delicioso pan de jamón. Este es un pan típico de Venezuela que forma parte de la gastronomía navideña del país. Si estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte, darle like y hacer tus comentarios. Vamos ahora a darles la lista de los ingredientes que vamos a necesitar. 5 tazas de harina todo uso, 100 gramos de mantequilla, un huevo, un cuarto de taza de azúcar, una cucharadita de sal, una cucharada de levadura, una taza de leche caliente, media taza de agua tibia, 400 gramos de jamón ahumado, 100 gramos de tocineta, aceitunas y pasitas al gusto. Bien amigos, ahora lo primero que vamos a hacer es activar nuestra levadura. Vamos a colocarla en un recipiente y le vamos a agregar el agua. Recuerden que el agua debe estar tibia, no caliente. Le agregamos también una cucharadita de azúcar. Removemos un poco y dejamos reposar por unos 10 minutos aproximadamente. Ahora en un tazón grande vamos a colocar la mantequilla y le vamos a agregar la taza de leche. Esta leche debe estar caliente. Es muy importante que cuando la estén calentando no la dejen hervir. Removemos un poco y esto ayudará a que la mantequilla se derrita. Vamos a batir con un tenedor la levadura que tenemos acá. La añadimos a la mezcla y también vamos a agregar el azúcar, el huevo batido y la sal. Vamos a continuar mezclando esto por unos 5 minutos aproximadamente. Agregamos la mitad de la harina pasándola por un colador y vamos a seguir batiendo esto por otros 5 minutos. Agregamos el resto de la harina y comenzamos a amasar.
Ahora la vamos a vaciar en un mesón. Vamos a usar un poquito de harina para que no se vaya a pegar. Y la vamos a amasar por un mínimo de unos 10 minutos aproximadamente. Esto es lo que va a ayudar a que nuestra masa tome una textura así como elástica. Bueno, ya tenemos nuestra masa lista y ahora vamos a colocarla en un tazón que hemos engrasado con un poquito de aceite. Podemos taparla con un pañito o un trozo de papel film. Vamos a dejar reposar nuestra masa en un lugar cálido por 1 hora u hora y media más o menos. Cuando han pasado unos 30 minutos, a mí me gusta colocar la masa nuevamente en la mesa y darle una amasada un poquito más, tal vez unos 3 minutos más o menos. La colocamos nuevamente en el tazón y la tapamos. Bueno, ya es momento de trabajar nuestra masa y yo la he dividido en 2 partes iguales porque voy a hacer 2 panes. Así que pendiente que la medida que les estoy dando para la masa, esto les va a alcanzar para 2 panes de jamón. Vamos a estirar siempre buscando la manera de ir formando un rectángulo. Ya tenemos nuestro rectángulo listo y ahora vamos a comenzar a colocar las láminas de jamón. Yo, para que me quedara derechito, tuve que cortarle algunas orillas. Recuerden que son 400 gramos de jamón y 100 gramos de tocineta para cada pan. Así que si deciden hacer los 2 panes, van a necesitar 800 gramos de jamón y 200 gramos de tocineta. Colocamos también las uvas pasas y las aceitunas. Estos 2 ingredientes los dejo al gusto de cada quien. Hay quienes les gusta agregarle muchas pasas, muchas aceitunas, otros les gusta menos y yo lo estoy haciendo como les gusta aquí en mi casa.
Para enrollar nuestro pan vamos a darle 3 vueltas de esta manera. Vamos a hacerlo con mucho cuidado para evitar que se vaya a romper la masa. Segunda vuelta. Y acá le voy a colocar un poquito de agua con mi brocha para que la masa se pegue un poco. Miren qué bonito quedó nuestro pan. Ahora esto lo vamos a colocar en una bandeja engrasada para que crezca. En unos 30 minutos ya nuestro pan debería estar listo para llevarlo al horno. Pero antes debemos pincharlo con un tenedor para desgasificarlo. Con eso vamos a evitar que nuestro pan se vaya a romper. Lo llevaremos al horno precalentado y el tiempo de cocción será aproximadamente 25 minutos y a una temperatura de 180 grados. Ya nuestros panes están listos, miren qué bonitos se ven. Ese brillo y ese color que tienen es porque cuando tenían 15 minutos en el horno, yo los saqué y los barnicé con un huevo batido utilizando una brocha de silicón. Bien amigos, hemos terminado. Yo he cortado mi pan en rebanadas y vean qué rico se ve. Espero que hayas disfrutado con nosotros viendo este video y si es así te invitamos a suscribirte, a darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Nos vemos en un próximo video.